parece empezamos. Sí, venga. Pues a mí me han pedido que hable del diagnóstico molecular de la infección por virus respiratorio. Entonces, pues yo soy Cristina Casain, que muchos nos conocemos, aunque sea analista, y estoy en el laboratorio de micro, y principalmente llevo la parte del diagnóstico por PCR de virus respiratorios. Entonces, comienzo un poco con 3 titulares de prensa que nos van a dar idea un poco de la importancia que tiene el diagnóstico, no solamente clínico, sino también un poco lo que hay alrededor, ¿no? de conocer cuál es el virus responsable de la infección o que está circulando. Entonces, por un lado, son titulares de la epidemia pasada, de la temporada pasada, y la epidemia de gripe colapsa los centros de salud, las urgencias están completamente saturadas. Pues una de las razones importantes por las que se nos pide un diagnóstico rápido es por la gestión hospitalaria, sobre todo en la época epidémica de gripe o los picos que hemos tenido de COVID, por un tema de gestión de camas y dónde ubicar a un paciente u otro, y también pues, para proteger al paciente ingresado que no tiene una infección respiratoria. Otra de los titulares que se han publicado, más de 5.000 lactantes han sido inmunizados en Málaga contra el virus respiratorio sincicial desde septiembre. El año pasado es el primer año que los lactantes que tienen o sufren infecciones graves, sobre todo por el virus respiratorio sincicial, están recibiendo un anticuerpo monoclonal, y también el diagnóstico es importante, como veremos más adelante, pues para el desarrollo o su caracterización genotípica para el desarrollo de nuevas terapias específicas, como puede ser en este caso este anticuerpo monoclonal o vacunas. Y luego, por supuesto, la parte clínica, y es que en los virus respiratorios, pues un estudio de salud pública constata que 1/3 de las personas fallecidas durante el invierno presentan infección por algún virus respiratorio. O sea, el objetivo claramente clínico. Por lo tanto, a modo de resumen muy general, pues sabemos todos que los virus respiratorios son estacionales, no están circulando todos ni al mismo tiempo durante todo el año, salvo un virus, que es el rinovirus, que es el más prevalente y que lo tenemos presente todo el año y un poquito menos en los meses de verano. Y luego está el virus de la gripe, que fundamentalmente es al final del último trimestre, en los meses de diciembre, y al principio del primer trimestre, enero y febrero. Y el resto de virus, pues más o menos, no circulan con la misma intensidad que estos virus, pero también mantienen pues son estacionales y en determinados periodos del año. Luego, otra de las razones por las que el diagnóstico es importante es porque los síntomas son inespecíficos y en algunos casos pues, no se puede saber, es necesario el diagnóstico por parte de microbiología, pues, que causan elevadas tasas de incidencia de hospitalización, incluso muerte, sobre todo en los meses de otoño e invierno, y el grupo más vulnerable por encima de 65, los que presentan enfermedades de base, son los que pueden sufrir infecciones graves por estos microorganismos, y la mortalidad aumenta en pacientes sobre todo de 80 años en adelante. Entonces, tenemos como 2 líneas de diagnóstico, una de primera línea, que son los 3 virus que más se asocian a un cuadro de mayor gravedad, que son la gripe, COVID y el VRS, sobre todo pensando en el VRS en los pacientes menores de 5 años y más concretamente menores de 2 y sobre todo los lactantes menores de 6 meses. Y luego gripe y COVID, pues ya lo sabemos todos que fundamentalmente puede progresar hacia un cuadro más grave en pacientes que presentan determinadas enfermedades de base y sobre todo los inmunodeprimidos. Esta es como la primera línea de diagnóstico, entonces en el hospital también lo hacemos, que es esta PCR que damos resultado más rápido y se está haciendo constantemente durante las 24 horas, pero no son los únicos virus que existen y que circulan, sino que también tenemos la segunda línea, que son los virus respiratorios o el resto de virus respiratorios que tenemos para influenza, rinovirus, adenovirus, metaneumovirus, y que en la mayoría de los casos en la población general suele cursar si hay sintomatología con un cuadro leve, de vías altas,
y en un grupo más reducido de pacientes pues puede evolucionar hacia una neumonía, y son en este grupo de población, junto con los inmunodeprimidos, donde en el hospital solemos ampliar y hacer esa segunda PCR. Entonces, ahora ya me voy a centrar más, una vez hecha esa introducción, en el diagnóstico molecular por la infección por virus respiratorios. Actualmente, el laboratorio de microbiología, llevamos ya tiempo en lo que nosotros llamamos que estamos en una revolución de la medicina de laboratorio, y principalmente es consecuencia del gran abanico y desarrollo y técnicas que tenemos actualmente disponibles, sobre todo desarrollo en el ámbito de la biología molecular y técnicas de PCR, que nos ha permitido a los microbiólogos, pues bueno, el que ya pueda ser equivalente el pensar que ser rápido también es sinónimo de ser microbiólogo, porque la microbiología pues siempre se ha relacionado con el cultivo bacteriológico y que eso pues lleva un tiempo de incubación. Entonces, hoy en día, gracias a las técnicas de biología molecular y desde hace ya mucho tiempo, disponemos de equipos que podemos tener resultados incluso en 30 minutos, pero por norma general las técnicas más rápidas de PCR tardan entre 45 y 90 minutos desde que recibimos la muestra. Y luego tenemos las técnicas más convencionales o rutinarias, que pues, se alarga desde 3 horas hasta unas 8 horas. Son técnicas rápidas si las comparamos, por ejemplo, con cultivo. Y dentro del proceso diagnóstico, pues se inicia con el clínico que tiene delante al paciente, en el que se hace la pregunta de ¿tiene el paciente una infección? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta sería ¿cuál es el microorganismo y cómo debo tratarlo? Y aquí ya entra lo que es el laboratorio de microbiología, y que finaliza con un informe de resultados y con una interpretación, y que en la mayoría de los casos debería haber una acción clínica por parte de su médico. Entonces, todo este proceso se le ha conocido ya, se le conoce con el nombre como de cerebro a cerebro, que es un concepto que se introdujo hace más de 40 años y que actualmente se actualiza. Y lo que nos viene a decir, y sobre todo en este proceso actual, con las técnicas moleculares, con este gran desarrollo, que es lo mismo que decir técnicas de elevado coste económico, pues el proceso, la eficacia y la eficiencia de este proceso pasa porque todos sus intervinientes, que es desde el clínico hasta los de laboratorio e incluso los gestores, pues haya una participación comprometida y productiva, porque no solamente tiene que ser un proceso clínicamente útil, sino que además debe de ser coste efectivo, y sobre todo con estas técnicas moleculares. Por parte de microbiología, el proceso comienza o su principal objetivo es garantizar la idoneidad de su diagnóstico y la fiabilidad y calidad de sus resultados, que empieza con la parte preanalítica, que es el tipo de muestra que se tiene que procesar y enviar al laboratorio con una correcta toma de muestras, y a su vez también hay que tener en cuenta en qué tubo se tiene que enviar y que sea lo más rápido posible al laboratorio en las condiciones óptimas de conservación. Luego hay la parte analítica, que consiste en utilizar el mejor método diagnóstico para lo que se está pidiendo o el objetivo que se busca. Nos encargamos también de su proceso y siempre pues, garantizando, utilizando una serie de controles que nos van a permitir saber que no hay ningún problema durante todo el proceso, y finaliza con el informe de resultados, que tiene que ser inteligible, con la información relevante y con un tiempo de respuesta adecuado. Por lo tanto, las técnicas de diagnóstico molecular, que son las que utilizamos para el diagnóstico de los virus respiratorios, virus del COVID, VRS o el resto de virus que hemos comentado, comienza con una adecuada toma de muestra, que es muy importante. Estoy haciendo hincapié en esto porque luego hablaremos cómo puede influir en los resultados que posteriormente obtenemos. Y continúa con una extracción de los ácidos nucleicos, porque las técnicas moleculares es detección del ADN o ARN de aquello que estamos buscando, que es nuestro objetivo. Y continúa con una técnica con un equipo de amplificación que me permite que en el caso de que esa diana esté presente en la muestra,
poder multiplicarla millones de veces para luego visualizarla y detectarla. Continúa con el análisis, interpretación de resultados y con el informe. Por lo tanto, en cuanto a la parte preanalítica y pensando en el diagnóstico de virus respiratorios, fundamental la correcta toma de la muestra. Generalmente suelen ser lo que más utilizamos los protis nasofaringios y en el caso de pacientes graves, pues ya escalamos a muestra del tracto respiratorio inferior y normalmente lo que se emplea es el lavado broncoalveolar. Pero lo más frecuente es el frotis nasofaringio. Y aquí esta toma de muestra pues condiciona los resultados que posteriormente obtenemos. Y luego también hay que saber que en la interpretación que la sensibilidad de la toma de una muestra o de otra va a depender un poco también del cuadro clínico o de la gravedad del paciente. En el caso de la extracción de ácidos nucleicos, que si recordamos el proceso ya hemos hecho hincapié en lo importante que es una adecuada toma de muestra, que luego volveré a retomar este tema, el siguiente paso, que ya cuando la muestra la tenemos en laboratorio, es hacer una óptima extracción del ADN de esa muestra. El laboratorio utiliza equipos automatizados, que en su mayoría la base, el fundamento de la extracción es la misma y que la única diferencia que hay es en cuanto al tipo de muestra que se recibe. Yo siempre pongo un ejemplo como muy extremo para que se entienda y es que si yo lo que tengo es que obtener el ADN lo más purificado posible, esto significa lo más libre de impurezas, ¿vale? No será lo mismo mi método de extracción cuando yo recibo un líquido cefalorraquídeo claro y transparente, ¿vale? Que si recibo un esputo mucoso, purulento y además hemático. Aquí ya uno se da cuenta que mi técnica de extracción o la dificultad no es la misma. El método cefalorraquídeo es una cosa sencilla, en ese segundo caso es algo más complejo. Entonces, los equipos automatizados de base, el fundamento es el mismo y los cambios los hacemos en la parte previa, la parte del pretratamiento y que básicamente consiste en utilizar diferentes reactivos que son buffer de lisis, que van a hacer romper esas estructuras que acompañan a la muestra y que se utilizan pues, en diferentes concentraciones o diferentes detergentes. Ya luego una vez con el extractor, ¿vale? Pues básicamente se trata de continuar lisando, lavando y finalmente atrapar conforme ese ADN o ARN se va quedando lo más disponible posible. Se utiliza como purificación unas velas magnéticas que van atrapando ese DNA, lo seguimos limpiando, seguimos lisando y ya el proceso finaliza cuando tengo el ADN totalmente captado por estas velas magnéticas y con un buffer de elución ya lo separo y empiezo a trabajar con este ADN extraído que recibe el nombre de eludido. Entonces, esta técnica o esta fase de extracción también condiciona los resultados, porque si no hemos obtenido un eludido lo suficientemente purificado, que muchas veces viene condicionado por el tipo de muestra, pues puede repercutir y repercute en el resultado final y que alguna vez os hemos llamado y os hemos comentado que ha salido la PCR impedida o inválido, que a lo mejor suena a chino y gran parte de la causa es esta, que hemos tenido inhibidores en la muestra, que aunque hemos utilizado diferentes estrategias, porque antes de llamaros y deciros que tenemos una PCR inválida, hacemos una segunda extracción, evidentemente modificando la forma de extraer con respecto a lo que hemos hecho la primera vez y aunque no nos ocurre con frecuencia, a veces ocurre y no tenemos más remedio que solicitar la nueva muestra y el resultado que emitimos es una PCR inválida, una PCR inhibida o similar. El siguiente paso, cuando yo ya tengo un eludido, es decir, el resultado de mi extracción, ya de extraído, la siguiente parte es un termociclador, la técnica de PCR, que consiste en multiplicar in vitro ese fragmento corto y específico que yo voy buscando y que me va a permitir identificar si tengo COVID, si es SARS-CoV-2, si es influenza, lo que sea, y todo esto ocurre en un termociclador que es el equipo que va a llevar a cabo la técnica de PCR y que normalmente las técnicas comercializadas
esta técnica de PCR se repite n número de veces, que son los números de ciclos, y que normalmente suele ser de 40. Y ese es el famoso CT. ¿Vale? Y que en cada ciclo pues ocurre 3 diferentes fases que son cambios de temperatura. En cada temperatura ocurre, se produce en la primera fase con una temperatura de 95, que es la separación del ADN de doble cadena en cadena simple. El siguiente paso es la hibridación, y que suele ocurrir entre 55 y 65 grados. En este caso es el primer, es el que define que si me estoy buscando gripe, pues utilice primer, o si es influenza será otro. Si por complementariedad de bases reconoce, aparece esta secuencia en la muestra, pues hibridará, y finalmente la enzima polimerasa a 72 grados elongará la cadena, y a partir de este momento empezará la multiplicación y a sintetizarse millones de copias. En el caso de asistencia clínica, actualmente utilizamos lo que se llaman PCRs a tiempo real, y esto significa que para su detección utilizamos sondas que son fragmentos de ADN que están marcados con un fluorescente, y a medida que se produce esta reacción de amplificación también nos permite su detección, porque estas sondas emiten fluorescencia. Se llama tiempo real porque la amplificación y la detección ocurren al mismo tiempo, y es gracias a haber añadido estas sondas que emiten fluorescencia. Esto es una imagen que simplemente resume cómo en el momento en el que se muestra el primer ciclo, cuando aparece la amplificación, pues esto empieza a multiplicarse de forma exponencial. Vale. El resultado de la interpretación de la PCR es una curva exponencial. Aquí es donde entra ya la interpretación del CT, en el que no solamente tenemos en cuenta este CT, sino que incluso también miramos el grado de fluorescencia que está detectándose. Pero bueno, a rasgos generales, tenemos en una fase inicial donde todavía no hemos llegado al límite de detección de la tenia, y por ejemplo, para simplificarlo, puede ser a partir de 100 copias, y en el ciclo de 0 a 40, en el que empieza a detectar este número de 100, es cuando le empieza la amplificación de forma exponencial, y finalmente alcanzamos la fase estacionaria o meseta, que es el momento en el que todos los recursos o componentes de la PCR ya se han consumido, ya no hay más amplificación y alcanzamos la fase estacionaria. Bueno, pues aquí en la interpretación entra el famoso CT, que es el ciclo en el que a partir de ese momento detecta señal y empieza a multiplicarse de forma exponencial. Bueno, antes de continuar, voy a comentar los controles. He comentado anteriormente que el laboratorio de microbiología utiliza diferentes controles que nos monitorizan, vamos a decirlo así, todo el proceso. En el caso de la extracción, utilizamos lo que se llama un control interno, que no es más que el DNA exógeno, que yo añado a la muestra previa a la extracción y que luego tengo que amplificar, tengo que detectar. Si no lo veo amplificado, significa que en mi proceso de extracción algo no ha ido bien. ¿Vale? Entonces, es un indicador mío como resultado de la PCR. Lo primero que miramos y valoramos es la señal del control interno. Si no me amplifica el control interno, es cuando nosotros pensamos en que tenemos una PCR inhibida o inválida y tengo que modificar mi proceso de extracción con esa muestra. Otro de los controles que utilizamos es un control negativo. Las técnicas moleculares, sabéis que aportan rapidez de resultado, pero también son técnicas muy sensibles. Esto puede ser positivo o negativo, pero luego también lo podemos comentar. Esa elevada sensibilidad también provoca que sean técnicas muy susceptibles a contaminaciones, a detectar contaminaciones. Y además en su manejo también obliga a ser muy meticuloso, porque este producto de amplificación que se llama amplicones también son altamente contaminantes. Entonces, a la hora de la manipulación de las muestras, tanto en las fases previas a la extracción, si generamos aerosoles y una pequeña gota cae de una muestra a otra, podemos ser capaces de detectarlos con las técnicas de PCR, con lo cual necesitamos también
controles que nos hagan detectar si hay posibles contaminaciones entre muestras. Esto lo utilizamos con los controles negativos que ponemos siempre en cada run o conforme vamos procesando un volumen considerable de muestras. Y finalmente, otro de nuestros controles son los controles positivos, que también tenemos que tener claro que mis reactivos, primers, sondas, enzimas, funcionan correctamente, porque los reactivos también son fragmentos de DNA muy sensibles a la temperatura ambiente. Todo esto de PCR necesita mínimo nevera y congelación, como pasa con las muestras, por eso mandamos rápidamente que envíen las muestras al laboratorio y que se procesen, porque las técnicas moleculares huimos de la temperatura ambiente, y nuestros reactivos que congelamos y descongelamos, y dependiendo del número de veces que los utilicemos, puede llegar un momento dado que tengamos problemas y no lo sabríamos si no utilizamos estos controles positivos que me garantizan que todo el proceso técnicamente, con mi control interno, mi control negativo, mi control positivo, no ha habido ningún problema, y por tanto yo puedo dar un resultado, sobre todo negativo, por fiable y seguro. Entonces, ahora vamos a entrar al CT, que yo he puesto el dibujo de inquieto, porque aunque yo sí que defiendo el valor y la utilidad de CT, una PCR, siempre y cuando tengamos claro las limitaciones que puede tener, ¿vale? Y que una limitación clara es la calidad de la muestra. Nosotros hemos tenido el COVID, nosotros en laboratorio hemos hecho millones de PCRs, tenemos claro que una muestra, si tú envías esto, pues puedo tener desde una PCR negativa o puedo tener una PCR positiva como el ciclo 38. O sea, es que si tú me envías un protis nasofaringeo, ¿no? Hasta atrás, rotar, y de ahí ese mismo paciente que la primera muestra que me has enviado así y que a lo mejor es positivo con un ciclo 38, pues la muestra tomada, digamos, una buena toma de muestra, el CT pasa a ser de 25. Vale, entonces, sí que es verdad que el CT es muy útil y yo lo utilizo cuando alguna vez llamáis para preguntarnos si esta PCR positiva de COVID es un paciente que hace un mes y que ya lo he tratado y tal. Yo sí que tengo en cuenta que si he utilizado el mismo equipo, porque la sensibilidad o el límite de detección del equipo va a influir. Si mi límite de detección son 100 copias o mi límite de detección de otra técnica son 5000, los valores del CT no son equiparables porque no estamos hablando de lo mismo y porque el límite de detección ya es completamente diferente. También tengo en cuenta si es el mismo tipo de muestra y, bueno, pues dentro de la interpretación, que ahí también estáis vosotros, pues ver en qué momento de la infección se encuentra. No es lo mismo en una fase inicial sintomático que ya en una fase de resolución de síntomas y tratados, donde sabemos que esta elevada sensibilidad, en este sentido, pues es más bien contraproducente o confuso, puesto que el paciente no tiene COVID y lo que estamos detectando ya es el genoma residual presente en el organismo que todavía no ha eliminado por completo. Y así, a rasgos generales, me parece bien, ¿no? Hay como una regla no escrita que un CT por debajo de 29 pues es de elevada carga viral, ¿vale? Me parece bien, pero que sepamos que va a depender del límite de detección de la técnica. Un CT de 29 en el límite, que es el que utilizamos actualmente para COVID y gripe, pues como tiene esa elevada capacidad de detección, junto con otras de las técnicas que utilizamos, este CT en 29 con el límite ya es, bueno, ya no hay tanto virus. Pero bueno, a rasgos generales sí que nos podemos hacer como esa idea por encima de 38, si los ciclos es hasta el ciclo 40, 38 ya estamos en fases finales de detección. Y bueno, pues en esta publicación que ya es del 2020, pues también se ha establecido que el cultivo, solo un 8%, cuando los CT están entre 30 y 34, puede ser un virus viable. Pero insisto que el límite de detección de la técnica va a modificar estos CT si no son equiparables en función de la técnica que estemos utilizando. Por otro lado, el CT no guarda relación con la gravedad. Puede ser un paciente con una gripe en un CT25 y lo que tiene es un resfriado
y otro paciente está en la UCI con una neumonía. Nosotros, todos los que estamos aquí, ya esta parte la sabemos. Y luego, en cuanto a las limitaciones, ya lo he venido comentando. Este valor del CT va a depender mucho, incluso del equipo de extractor que utilicemos, porque los extractores hay como todo, los hay mejores o peores. En el hospital utilizamos los mismos, pero que también puede influir la extracción, por supuesto. Si no tengo una extracción eficiente, ¿vale? He tenido algún problema de inhibidores, lo voy a ver en el CT, lo voy a ver reflejado ahí. Voy a ver, para empezar, un control interno desplazado. Si yo el control interno de normal me lo espero en un CT 28, la primera pista que me va a dar que la extracción no ha ido bien es porque va a pasar a estar en 35. Entonces, la eficiencia de ese proceso de extracción va a influir en el valor CT de mi muestra. Y luego, pues, con lo del equipo, los reactivos que se utilizan. Y luego también hemos comentado ya bueno, que también va a depender mucho del tipo de muestra y dentro de ese el mismo tipo de muestra, pues la calidad de esa muestra, sobre todo en las muestras que son frotis nasofaringios. Otra de las partes a tener en cuenta es esa elevada sensibilidad, como ya hemos ido viendo y como tenéis amplia experiencia vosotros, en algunos puntos puede ser una ventaja, en otras puede ser un inconveniente. Esa elevada sensibilidad llega a ser confuso. La PCR tiene la capacidad de detectar virus incluso ante un paciente que está asintomático. Aquí es cuando en algunos casos pues, se ha comentado de que se repita la PCR a las 48 horas a la espera de que si estamos ante un cuadro vírico que todavía no se ha manifestado en forma de síntomas, pues conforme vayan pasando las horas, entonces ya tendremos más claro esa PCR positiva. Y luego, pues, que en algunos casos, sobre todo en COVID, lo sabemos, que hay un paciente principalmente inmunodeprimido, persiste la detección del virus hasta más allá de un mes, de 2 y en algunos casos hasta 3. Y esto pues, puede ser un inconveniente, esa elevada sensibilidad de estas técnicas. Entonces, un poco ver factores que afectan a la sensibilidad. Ya hemos visto la calidad de la muestra, hemos visto también que va a ser dependiente de la fase de la infección y os quiero comentar más brevemente las diferencias que hay entre técnicas y que nosotros cuando implementamos una nueva técnica en el laboratorio hacemos estos análisis o estudios de lo que llamamos verificación del método. Verificaciones que utilizamos técnicas que tienen su marcado CE y por tanto han demostrado, han pasado una serie de controles de reglamento a nivel europeo de que esa técnica es válida para lo que se va a utilizar, pero no obstante cualquier laboratorio necesita hacer esa comprobación, que es lo que llamamos verificación en el laboratorio. Y una de las cosas, comprobar, ¿no?, que lo que dice la ficha técnica y lo que dice la tasa comercial en nuestro entorno se cumple y no tenemos ningún tipo de problema en ese sentido. Entonces, hacemos estudios de límite de detección, que ya hemos hablado un poco antes. Está claro, si una técnica es capaz de detectar 100 copias o 90 copias, como ocurre con el Alinity, o incluso 50 copias, que eso es nada, y luego tenemos otras que parten de 5.000. Ahí hay una ya diferencia importante y que se refleja en el valor CT, en el sentido de que esos CTs ese valor CT no es un valor absoluto y que no es comparable si lo has hecho con una técnica o lo has hecho con otra. La siguiente parte que tenemos en cuenta es la especificidad. La especificidad significa que si yo tengo SARS-CoV-2 no me lo confunda con influenza. Eso sería una técnica altamente específica y que afortunadamente las técnicas moleculares suelen ser sensibles y además muy específicas. En cuanto a reacciones cruzadas, significa que si en la muestra tengo esos dos virus que yo soy capaz de detectar en la muestra, que no me los confundan. Si yo tengo un paciente con SARS-CoV-2 y con influenza, que la técnica tenga la capacidad de saber distinguírmelos claramente. Luego, en cuanto a sustancias interferentes, hace referencia que muchos estudios han hecho como in vitro, en condiciones muy normalizadas, y ahí los resultados que te esperas pues son X. Luego, otra cosa es cuando pasas a una muestra biológica,
donde pueden estar estas sustancias interferentes que llamamos, que puede ser desde hemoglobina, desde un fármaco, y que también se hacen los estudios pertinentes para ver que esos componentes que pueden estar en una muestra biológica no interfieran en mis resultados. En cuanto a la precisión y predictividad, esto me gusta porque aquí hemos hablado antes del valor predictivo positivo y negativo, que también hay que... Aquí la precisión nos dice cuando algunas veces se oye esto es un falso positivo. Bueno, aquí como todo la interpretación requiere de varios factores. ¿Vale? La precisión, pues nos viene, las técnicas moleculares suelen ser también precisas en los estudios que se hacen estos, porque no se entiende muy fácil si yo tengo una diana y mi positivo, para que dé positivo, pues yo tengo pues este objetivo y es como lanza el dardo, ¿vale? Pues yo lanzo positivo, 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 positivo. Normalmente los valores de CT que obtenemos suelen estar, ¿no?, como muy cercanos. Es una técnica altamente precisa. Ahora, cuando yo me estoy moviendo en el límite de detección de mi técnica, esa diana que es así, ¿vale?, pasa a ser esto. Pues aquí la precisión, cuando estoy en ese punto de mi técnica, ya no es tanta. Y cuando tú lanzas el dardo 5 veces, te puedes encontrar que la misma muestra, cuando te mueves en el límite de detección, 3 son positivas y 2 son negativas, ¿vale? Eso solo lo explica si yo tengo un CT en un ciclo 38, vuelvo a meter la muestra y me da negativo y me dices que el primero me has dicho positivo, ¿vale? Y ahora es negativo, ¿vale? A mí eso me cuadra. Si el CT es de 38, si el CT es de 25, no. Entonces, esto se explica en ese punto. Luego hay otra parte, que es el valor predictivo positivo y negativo, ¿no?, de una técnica y que va en función de la prevalencia de la enfermedad. Evidentemente, las técnicas tan sensibles podemos meter en el saco, ¿vale?, a gente que no lo es, ¿vale?, que será más probable los falsos positivos cuando gripe no esté circulando en la población, ¿vale? Ahí tiene más valor el negativo. Pero cuando estoy en plena temporada y pico de gripe, pues el valor predictivo negativo es el que en este caso tiene menos valor. Yo esto lo entendí muy rápido, creo que lo entendemos todos, pero a mí me sirvió muchísimo, que es un test diagnóstico para detectar catalanes. Si tú lo utilizas en Cataluña, el valor predictivo positivo de esa técnica, oye, lo normal es que detectes catalanes. Ahora, si ese test lo aplicas en Nueva York, pues ese positivo, ponlo más entre comillas, porque en Nueva York que detectes a un catalán es un poco más difícil. Bueno, pues yo creo que a mí me quedó clarísimo el valor predictivo positivo y negativo con ese ejemplo. Luego, otro de los estudios que hacemos es el de reproducibilidad y exactitud. Bueno, pues esto es que cuando tú utilizas, por ejemplo, otra técnica, otro equipo, mejor dicho, no otra técnica, sino si nosotros tenemos 2 alinities, pues en el segundo alinity, pues también tenga unos resultados similares. O si lo repetimos, ¿no?, en diferentes días de la semana, la misma muestra. Y luego veracidad y sesgo, pues esto hace más referencia a los estudios de intercomparación que también hacemos. Estamos suscritos a controles de calidad europeos y nacionales que nos permite también evaluar. Primero sabemos, ¿no?, cuál es el resultado y el dato que tenemos que obtener y luego ver si por algún motivo tenemos algún problema, algún error. Entonces, un poco para ya concluir, en un resultado que emite el laboratorio, sobre todo esta parte la aplicáis más vosotros, nosotros nos encargamos del proceso diagnóstico del laboratorio, la parte preanalítica, analítica y posanalítica, pero luego ya vosotros sabéis que la interpretación interviene en muchos factores y sobre todo que hay que evaluarlo en un contexto donde hay una interacción biológica y es un proceso dinámico y no es estático y no todo el mundo somos iguales y la interpretación va a cambiar. Entonces, hay una parte importante que es el virus, no es lo mismo SARS-CoV-2 o influenza que un rinovirus, no es lo mismo ni tiene la misma patogenicidad.
Por otro lado está el paciente, que es fundamental, que eso sois vosotros lo que mejor lo sabéis, ¿no? Y donde intervienen también otros factores como si está vacunado o no está vacunado, si es inmunodeprimido, si no, sus enfermedades de base, incluso la edad. Luego, otra parte fundamental de la microbiología es el sistema inmunitario. La fase de la infección, en el caso de los virus respiratorios, ya hemos ido comentando más cosas, la epidemiología, si no está circulando el virus, pues no voy a pensar en gripe, o puede ser, pero es más excepcional. Hay que tener en cuenta también en este caso la prevalencia, la estacionalidad, si hay transmisión o no. Y por otro lado, la técnica diagnóstica, que eso ya lo hemos analizado un poco más en nuestras diapositivas anteriores. Por otro lado, comentar que los virus, como pasa con la microbiología, como son microorganismos vivos, también ellos utilizan sus estrategias un poco para defenderse, ¿no?, de nuestro ataque de una manera o de otra. En el caso de los virus, sobre todo los que son virus ARN, como COVID o SARS-CoV-2, perdón, la influenza, pues tienen una elevada capacidad de mutación. ¿Vale? Esto es debido a su polimerasa, la RNA polimerasa, que tiene una deficiente actividad como corrección de errores, y esto pues hace que nos podamos encontrar con lo que se llama deriva genética, que son mutaciones puntuales aleatorias que muchas veces se quedan en nada, porque si esta mutación no aporta una mejoría o una ventaja biológica, pues no se va a perpetuar en las siguientes generaciones. Y lo más común, o también ocurre, la deriva antigénica, y en este caso es cuando la mutación es a nivel de puntos de superficie, puntos antigénicos, ¿no?, y que de reconocimiento por el sistema inmunitario, que puede ser el origen o el causante de que una vacuna no tenga la misma protección. Luego también ocurren a nivel de tropismo del virus, que esto facilita pues, que pueda invadir nuevas células o tejidos, o en el caso de que la mutación ocurra en regiones diana de los antivirales. Esto es lo que justifica la importancia de hacer y que hacemos una vigilancia de estos virus a lo largo de todo el año, ¿vale? Primero para saber en qué medida están circulando y en qué momento, ¿vale? Y nos va a permitir el adoptar medidas, sobre todo enfocadas a evitar la propagación de estos virus en el ámbito hospitalario y en la comunidad. Por ejemplo, aquí en el hospital tengo entendido, ¿no?, que estas gráficas que todas las semanas desde Salud Pública envían resultados, pues cuando llega el periodo de gripe, pues a lo mejor abre una planta de hospitalización o aumenta personal de enfermería o guantes y mascarillas. Bueno, pues es una forma de saber, ¿no?, de adelantarnos a lo que nos puede venir. Entonces, en este caso se utilizan técnicas de PCR, entonces todas las semanas reportamos esta información a Salud Pública, ¿no? Utilizamos la técnica de PCR y además enviamos a los centros de referencia, en este caso es Vall d'Hebron, hacemos un seguimiento más exhaustivo o una vigilancia mayor en los virus COVID, influenza y VRS, ¿no?, que hacen la secuenciación para la caracterización genética, que es fundamental para el desarrollo de vacunas o terapias específicas como los anticuerpos para poder detectar si hay alguna variante. Y ya por último el cultivo biológico para el estudio de resistencias. Entonces, estas mutaciones también tienen repercusión importante en el caso de detectar resistencias antivirales, porque principalmente se utilizan en el paciente inmunodeprimido con enfermedades de base que pueda complicarse el cuadro. Y ya por último, pues las vacunas, por lo que ya hemos ido comentando, se revisa su composición 2 veces al año para la próxima temporada epidémica. Y aquí os he anotado que probablemente ya los conoceréis, el SIVIRA es el Sistema de Vigilancia Nacional y SIVI, que es el de Cataluña. He dejado las dos bases, las dos direcciones, pues si alguien quiere meterse, y ahí podrá ver un poco toda la información que se va enviando desde los diferentes laboratorios. Y luego aquí he cogido algunos artículos que no sabía muy bien quiénes ibais a ser las personas que venían a este seminario. Entonces, pues bueno, he cogido
artículos que un poco hablan de lo que estamos diciendo a lo largo de toda la sesión, ¿no? Que mayormente estas infecciones graves ocurren en pacientes que tienen enfermedades de base y sobre todo en el paciente inmunodeprimido, es donde podemos ver y vemos esa persistencia de detección del virus por PCR durante mucho más largo tiempo que la población general, que en 7 o 10 días ya normalmente negativiza la PCR, son capaces de eliminar completamente el virus, y esta persistencia provoca o predispone a que el paciente inmunodeprimido sufra una progresión a COVID grave. Importante este paciente es monitorizarlos, me refiero a nivel de laboratorio, porque pueden ser, por así decirlo, como reservorio y el origen, ¿no?, de nuevas mutaciones y variantes, y que esto puede predisponer también a la resistencia a los antivirales, porque ellos son en los que principalmente se utilizan. Y luego, pues que en estos pacientes lo vemos en laboratorio, cuando yo a lo mejor me llaman y me dicen, si le digo el CT de este paciente, no generalmente coincide que son inmunodeprimidos y que ya hace más de un mes que se le detectó por primera vez este COVID. Y luego que se añade a que pueden tener una respuesta atenuada a la vacunación. Y ya como conclusiones finales, pues el diagnóstico molecular de la infección vírica respiratoria es esencial para un diagnóstico rápido y preciso y para un óptimo manejo terapéutico y reducir su transmisión principalmente en el entorno hospitalario. La evolución de la infección vírica hay que interpretarla en el contexto de una interacción biológica donde intervienen diferentes factores, ¿no?, y es un entorno dinámico. Los pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades de base son más vulnerables a las infecciones respiratorias virales graves. La secuenciación es una herramienta fundamental para la caracterización e identificación de nuevas variantes, herramienta imprescindible para conocer el impacto de la transmisión, gravedad de la infección y para el desarrollo de vacunas y terapias específicas. La prevención recae en gran medida en la vacunación de la población, pero en aquellos virus que no hay vacuna, pues es fundamental la higiene de manos y el uso de mascarillas, y la vigilancia es necesaria para adoptar medidas eficaces precozmente, tanto de gestión hospitalaria y orientadas, ¿no?, a evitar las transmisiones de la población e infecciones graves. Y ya con esto he terminado.